importancia de poder meditar en la palabra, de poder escudriñar la palabra, la importancia de por qué nosotros tenemos que tomar la palabra como algo muy, muy importante en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar de mi tiempo con Dios, cómo hacer un tiempo devocional, ¿sí? Yo no sé, en la entrada les entregaron una hojita, no sé si todos tengan hojita, y si no, ahorita vamos a hacer la dinámica al final de la enseñanza. Con su hojita vamos a hacer un ejercicio al final. Y ahí en casita también compartimos en los grupos de la iglesia, compartimos el archivo para que lo pudieran imprimir. Entonces espero que lo hayan hecho. Hoy los adolescentes se quedan aquí en esta mañana para que reciban la enseñanza. Me interesa mucho que ellos también tengan su tiempo con Dios y que puedan tener una vida donde ellos puedan buscar la presencia de Dios constantemente, que sea un hábito en nosotros poder meditar en la palabra, poder tener ese tiempo para escuchar la voz de Dios y que podamos realmente tener un corazón conectado al corazón de Dios. Bueno, antes de iniciar quisiera dar unos breves anuncios. Hoy los jóvenes no tienen su reunión, una vez al mes tienen domingo libre en el cual pueden compartir tiempo entre ustedes o con su familia. Esa es la idea de este domingo, para que ustedes salgan con su familia, convivan o se pongan de acuerdo y vayan a algún lugar los jóvenes. El miércoles estamos con el Evangelio de Juan, verso a verso. Es una serie que ya tenemos algunas semanas. Vamos con el capítulo 11 y vamos a hablar, se llama La perspectiva de Dios. Este miércoles quiero hablar de la muerte y resurrección de Lázaro y cómo a veces las personas pueden tener un concepto de por qué Dios permite cosas y cómo Dios tiene un concepto a veces diferente, o cuando Dios usa una cosa para gloria de su nombre. De eso quiero hablar este próximo miércoles. Y bueno, las mujeres, les tengo una buena noticia. Este próximo jueves reinicia el estudio bíblico para mujeres a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, mujeres. Aquí les esperamos para que vengan a gozarse. Amén. Y también tengo otra buena noticia. El domingo 11 de febrero tenemos nuestro 10º aniversario. Amén. Dios nos ha permitido llegar a estos primeros 10 años como iglesia. Así que vamos a hacer una gran fiesta, acción de gracias por las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido bueno en estos 10 años y queremos gozarnos. Y también les recuerdo a los matrimonios que al final de la reunión pueden ir a inscribirse al curso, a la cena conferencia que vamos a tener el día 16 de febrero. Es viernes y es una cena especialmente diseñada para que las parejas, los matrimonios vengan, convivan, tengan un rato romántico. Va a haber canciones, va a haber dinámica, va a haber una enseñanza muy buena y algunas cosas que les van a servir a fortalecer su relación como pareja. Así que no se lo pierdan, inscríbanse, es cupo limitado, ya llevamos una buena cantidad de personas inscritas, así que les invitamos a que se inscriban porque va a ser de mucha bendición. Y muy bien, ahora sí vamos a entrar al tema, mi tiempo con Dios. Y bueno, me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿A cuánto les gusta comer? Pues, amén, pastor, lo que se ve no se pregunta, van a decir. Bueno, ¿cuántas veces al día estará bien comer? ¿Cuántas veces? 3, 4, ¿quién da más? Bueno, el punto es que a todos nos gusta comer, pero a veces comemos 2 veces, a veces 3, a veces comen 4 con el postre, a veces hacemos en la tarde, ¿cómo se llama en la tarde? La merienda, muy bien. Y bueno, la pregunta, ¿ha pasado un día sin comer usted? ¿Cómo se siente cuando no come? ¿Cómo se pone? Le sale la carne, se pone de mal genio. Bueno, ¿qué pasaría si usted no comiera 2 días? ¿Cómo se sentiría? Débil, a lo mejor de mal humor, le dolería la cabeza. Bueno, ¿sería suficiente comer 2 veces a la semana? ¿Verdad que no? Y en lo espiritual, ¿qué pasaría si solamente nos alimentáramos 2 veces de la Biblia? ¿Qué pasaríamos si 2 veces nomás nos congregáramos o 2 veces fuéramos a buscar al Dios a la semana? ¿Cómo cree que su vida espiritual sería? Bueno, ¿sabe que en lo espiritual nos pasa eso? Muchas veces nosotros pensamos que con venir el domingo y alguna otra ocasión, con eso es suficiente. Pero ¿sabe? Necesitamos nosotros fortalecer nuestro hombre interior a través de la comunión con Dios. Necesitamos buscar constantemente la presencia de Dios, la palabra, que eso sea un hábito en nosotros y la Biblia sea nuestro alimento principal espiritualmente hablando. ¿Sí? A veces nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta la palabra porque no le damos la importancia que la palabra tiene en nuestras vidas. Y muchas veces hemos oído decir que necesitamos tener un devocional. ¿Cuántos han oído? Hay que tener un devocional. De hecho, en los grupos de la iglesia todos los días nos comparten un devocional. Viene una cita bíblica, viene un devocional y la idea es meditar, orar
y que Dios nos hable a través de ella. Pero el problema es que muchas veces nosotros no sabemos cómo hacer un devocional. Qué bueno por los que sí lo hacen y por los que sí saben. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría no lo hace? A veces sabemos, pero no lo hacemos. Ahora, ¿qué es un devocional? ¿Es un tiempo de estudio? ¿Es un tiempo solamente de lectura de la palabra? ¿Es un tiempo de oración? ¿Cómo se hace un devocional? ¿Qué se ocupa? ¿Qué elementos se ocupan para esto? Bueno, hoy quiero hablarte de esto. ¿Sabe que hay muchas formas de hacer un devocional? No quiere decir que la que voy a enseñar hoy es la única forma de hacer un devocional. Hay muchas maneras en las cuales tú y yo podemos hacer un tiempo devocional. Yo le he llamado mi tiempo con Dios. Porque no se trata solamente de que sea algo mecánico, sino que nosotros podamos aprender a buscar la presencia de Dios. Ahora, una de las cosas que todos tenemos en estos tiempos es que tenemos muchas ocupaciones. A veces andamos muy afanados y una de las marcas de estos tiempos es que a veces estamos tan ocupados en muchas actividades que no nos permite darnos un tiempo para buscar a Dios. No es porque no exista un tiempo para Dios, sino que nosotros no nos damos ese tiempo para buscar a Dios. Seas esposo, seas hijo, seas un trabajador, el asunto es que muchas cosas consumen nuestro tiempo y no nos permite darnos un tiempo para sentarnos y escuchar la voz de Dios. Y sabe que un creyente que no sabe escuchar la voz de Dios es una persona que realmente va a la deriva, no tiene una guianza, a lo mejor no tiene una llenura del Espíritu porque no está llenando su tanque espiritual de la presencia y de la palabra. Y si vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que Marta y María nos dan un ejemplo muy importante de esto que estoy hablando. Ellas eran amigas de Jesús, pero una de ellas era muy activa, muy trabajadora y perdió el enfoque de lo que realmente es importante. Y muchas veces nos pasa a nosotros. No es que no nos guste hacer cosas, no es que no nos guste buscar la presencia. Simplemente a veces entramos en una rutina, suena el despertador y usted empieza a correr y corre. ¿Por qué? Porque tiene muchas actividades, muchos pendientes. Ahora, Marta, ¿cuántos han oído hablar de Marta? Hay una canción que ella se llamaba Marta, pero no es la que viene aquí. Esa es otra Marta. Esta Marta era una persona muy afanosa. Y yo conozco muchas Martas aquí en la iglesia. No volteé a ver a nadie, pero aquí hay muchas Martas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esta Marta? Marta no pudo aprovechar el deleite y la bendición de disfrutar la presencia de Jesús en su casa. Marta, por estar afanada, no se dio cuenta de lo que era importante. Y por el otro lado, María había entendido cuál era lo mejor que podía hacer. Y bueno, quiero invitarle que vayamos a la Escritura para ver esta porción y que podamos ver qué es lo que pasó con estas dos mujeres. Nos dan un contraste y yo creo que algunas se van a identificar con Marta, otras con María. Pero el asunto es, ¿qué podemos recibir nosotros de esta enseñanza? Bueno, Lucas 10:38 nos dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. La traducción del lenguaje actual dice, para escuchar atentamente lo que Jesús decía. Y aquí vemos dos personas, dos características, dos actitudes. Dice que una lo reciben en la casa, pero dice que María inmediatamente se sienta a los pies de Jesús y dice que empieza a escuchar atentamente lo que Jesús decía. Y quiero que vea el cuadro. Imagínense, llega Jesús, ahí está, y María inmediatamente se sienta ahí a escuchar al maestro. Pero, dice su hermana, pero Marta, diga conmigo, pero Marta estaba distraída. Otra versión dice, estaba afanada. Dice, con los preparativos para la gran cena. Mujeres, ¿cuántas se identifican con Marta? Como 3, mira qué bueno, hay muchas Marías, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Así que aquí yo sé que hay muchas Martas, no se hagan. Entonces, ¿qué hace? Dice que se acerca Marta a Jesús y le dice, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté allí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Ahora, yo veo a Marta estaba enojada. Y la forma en que le dice a Jesús, oye, Jesús, ¿no te parece bien que mi hermana está ahí sentadota ahí contigo y no me ayuda a hacer todos los quehaceres? Pero mire la actitud de Jesús. Jesús no se despeina, no se enoja, no se ofende. Mire lo que dice Jesús. Pero el Señor le dice, mi apreciada Marta. Aquí le aplica la ley del sándwich.
Primero le dice algo bonito: mi apreciada Marta. Dice: estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, o María la ha elegido, o María ha buscado esa parte, y dice: y nadie se la va a quitar. ¿Cuál era esa parte que María había elegido? Tomarse un tiempo, darle la importancia a Jesús y sentarse a escucharlo. Prácticamente darle un tiempo para escuchar lo que el maestro quería decirle. Y a veces Jesús nos quiere hablar a nosotros todos los días. No a veces, siempre Dios nos quiere hablar todos los días. Pero sabe, la decisión de María de sentarse a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas es un recordatorio de que tenemos que priorizar, mis hermanos, nuestra relación con el Señor. Esta enseñanza nos dice: hay cosas que son prioritarias. Jesús no le dice a María: ándale, levántate, no seas floja. Le dice: María ha escogido la mejor parte. María sabe lo que es mejor, y ella nadie se lo va a quitar. Eso pasa cuando tú y yo le damos la importancia a escuchar a Dios, a escuchar el tiempo, tener un tiempo para escuchar realmente lo que Dios quiere, verlo como una prioridad. Y en estas 4 semanas he estado hablando de la importancia de tener buenos hábitos, de darle la importancia a la palabra, a la presencia, porque si nosotros no reconocemos que eso es relevante en nuestras vidas, no lo vamos a buscar, no lo vamos a hacer. Acuérdense que la semana pasada y la antepasada le decía que buscáramos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como un bebé llora por la leche. Dice: así ustedes griten por la leche, porque es como si de ellas dependiera su vida. Lo mismo pasa con la palabra y la presencia. Deberíamos buscarla intencionalmente, porque de eso depende nuestra vida. ¿Cuál es el punto, pastor? Que si no le damos la relevancia y la importancia a las cosas que son eternas, a las cosas que tienen que ver con Dios, ¿sabe? No le vamos a invertir tiempo. Hasta que usted no sepa que algo es importante, le va a dedicar tiempo. ¿Qué pasaría si usted le dice que le quedan solamente 24 horas de vida? ¿Cuántos de aquí se irían a dormir esas 24 horas? ¿Verdad que no? ¿Qué haría? Usted aprovecharía el tiempo porque le quedan 24 horas y a lo mejor ni siquiera va a dormir porque sabe que el tiempo es importante. Bueno, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que del tiempo con Dios, de esos devocionales, de ese tiempo de escuchar la voz de Dios, de leer su palabra, son tan relevantes en nuestra vida que eso nos puede transformar y cambiar nuestra vida? ¿Cuántos haríamos realmente un esfuerzo para buscar el tiempo para Dios? Le aseguro que todos. Pero como empezamos el día y empezamos corre y corre, lo hacemos a un lado. Y no lo vemos como prioridad, lo vemos como en cuando tengamos chance. ¿Qué tenemos que hacer? Separar un tiempo para Dios. Ahora, quiero explicarle cómo hacer un devocional. El año pasado expliqué algo muy similar, porque a mí me interesa que iniciando el año usted y yo implementemos estos hábitos, estas disciplinas espirituales, para que durante todo el año sea algo natural en nosotros, sea un hábito. Algo que no nos cueste. ¿Por qué? Porque lo vamos forzando poco a poco. Al principio lo haces como un esfuerzo, pero llega un momento que ya no es complicado. Cuando tú dices: voy a dejar de tomar refresco, al principio te cuesta. Voy a dejar de tomar, café, o voy a dejar de tomar alguna bebida alcohólica. Al principio le va a costar, pero cuando usted lo empieza a hacer y se empieza a hacer un hábito, ya después no necesita, ya naturalmente lo hace. Eso pasa con la oración. Si nosotros hacemos el hábito de orar, de levantarnos en la mañana, de meditar en la palabra. Pero bueno, ¿qué es un devocional? También se le conoce como tiempo devocional. El tiempo con Dios se le conoce como un devocional. Es un tiempo que pasamos diariamente de compañerismo personal con Dios a través de la palabra y la oración. No necesariamente es un estudio bíblico. Es un tiempo en el cual yo oro, le pido a Dios que me guíe, que me hable. Es un tiempo, no tiene que durar muchas horas, muchos minutos. Puede ser algo corto, puede ser 15, 10 minutos, media hora, 1 hora. Ese es tu tiempo para Dios. Ahora, es un tiempo que separamos deliberadamente o intencionalmente para tener un encuentro con Él. Mire, cuando yo andaba quedando bien con la que ahora es mi esposa, yo me levantaba y decía: tengo una cita con mi esposa, voy a verla, con mi novia en ese tiempo. Y me arreglaba y me ponía bien. ¿Por qué? Porque quería quedar bien con ella. Y yo preparaba todo lo que fuera para quedar bien con ella. Si tú y yo queremos tener un tiempo con Dios, tiene que ser igual. Tenemos que ser muy intencionales.
propiciar. Ahora, el objetivo del devocional, mis hermanos, es que podamos crecer en nuestra relación personal con Dios. No es solamente tener información de quién es Dios, es un conocimiento de quién es Él. Y sabe que en la medida que yo empiece a conocer más a Dios, obviamente me voy a enamorar más de Dios. Tú no te puedes enamorar de alguien que no conoces. Pasa muchas veces. Ahora, para poder conocer a alguien, ¿qué se requiere? Tiempo, intención, buscar. No ocurre automáticamente. Por ejemplo, si usted no planea unas vacaciones y no separa un día específico o un tiempo específico y ahorra, pues va a ser muy difícil que aparezca en su agenda vacaciones. Usted tiene que planearlas, usted tiene que ser muy intencional, buscar un lugar, buscar los vuelos o a donde vaya a ir, pero usted tiene que agendarlo. Lo mismo va a ocurrir cuando usted y yo agendemos un tiempo para Dios. Ahora, este tiempo, ¿para qué es? Es para disfrutar a Dios. ¿Sabe que muchas veces no disfrutamos a Dios porque el concepto que tenemos de Dios es que Dios es un Dios muy enojón, muy distante, que Dios no está interesado en nosotros? Y ¿sabe que es todo lo contrario? Dios nos ama, que Él desea establecer una relación personal con nosotros. Por eso vino Jesucristo hace más de 2000 años, para mostrarnos al Padre. Porque había mandado profetas, había mandado la ley, y sabe, ellos no estaban entendiendo lo que Dios quería. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Vino personalmente a través de Cristo Jesús para mostrarles quiénes era realmente. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quería Dios? Que pudiéramos conocerle, que pudiéramos relacionarnos, porque Dios no está distante, Dios está cercano para aquellos que le buscamos. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Ahora, el devocional no es un programa. ¿Sí? Yo les he invitado, de hecho, hicimos unos juegos de copias para que usted pueda tener un devocional. Esto no es con el fin de hacer negocio, realmente se está pagando lo que cuesta esto. Y lo que queremos es que usted tenga unas hojas con un formato, que es lo que le dimos el día de hoy. Es para que usted todos los días se siente, ore, abra la palabra y empiece a tener un tiempo devocional. Y aquí con esto usted va a ir guardando. No va a apuntar en una servilleta y luego en un papel, y luego usted está en el baño y está apuntando en el papel del baño. No. Es para que usted tenga un orden. Y también la otra que les decía, hay otro manual que también usted puede, este es para conocer realmente, cuando usted está en la reunión, usted está apuntando lo que está escuchando. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a través de una predicación y dice: wow, Dios me habló? Pasa una semana y se nos olvida que nos habló. Para eso son estos cuadernitos. Ahora, no tiene que comprar, usted puede traer un cuaderno de su casa, pero es para hacerle más fácil esto. Ahora, el devocional es una disciplina espiritual cuyo fin está encaminado a desarrollar y fortalecer su relación con Dios. Es una disciplina. ¿Qué implica disciplina? Que tiene que ser constante. ¿Sabe que a la mayoría de nosotros no nos gusta la disciplina? A nadie nos gusta casi. Pero la disciplina es importante. De hecho, la palabra discípulo tiene que ver con algo que tiene que ver con regularidad, que tiene que ver con buscar, que tiene que ver con seguir al maestro y ser como él. Y lo que queremos finalmente con un tiempo con Dios es aprender a conocer a Dios cada día y disfrutar su presencia. Cuando usted y yo encontremos el deleite de buscar su presencia, entonces va a decir: yo quiero estar más tiempo con Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos encontrado el deleite, porque no hemos disfrutado de hacerlo. Cuando tenemos una persona que amamos mucho, ya sea un novio, una esposa, un esposo, un amigo, papá o mamá, entonces nuestro deseo es pasar tiempo con él. Eso es importante. ¿Para qué? Para poder conocernos. En la medida que demos tiempo, vamos a aprender a conocernos. Y ese es el propósito de un tiempo devocional, iglesia. ¿De qué? De conocer más a Dios. Y en la medida que lo conozca, voy a poder confiar, y para eso necesitamos invertir tiempo. De hecho, el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, en la medida que yo conozca a Dios, ¿sabe qué? Voy a confiar más en Él. Porque yo sé quién es Dios y sé que en cualquier cosa que esté pasando, Dios está ahí conmigo. Cuando viene una prueba, una tribulación, uno puede estar tranquilo sabiendo quién es Dios. ¿Por qué? Porque le has conocido. Porque has escudriñado su palabra, porque te has metido a investigar, a estudiar, a oír la voz de Dios. Y entonces sabes que cuando estás por un momento difícil, tú vas a pasar por ese momento. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él no dice que no va a haber pruebas, no dice que no va a haber tribulaciones. Dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué? Él va a estar con nosotros.
No dijo que no ibas a pasar por problemas, dijo que cuando pasaras por un momento crítico, ahí va a estar Dios contigo. Entonces, esa es la certeza. Entonces, lo primero que quiero que quede claro, que es un tiempo para buscar la presencia de Dios, la dirección y conocer a Dios. Ahora, ¿cómo hacer un devocional? Bueno, aquí le voy a dar varios puntos. Si usted quiere anotarlo, de todos modos, mañana o el martes vamos a compartirles el bosquejo de hoy en los grupos para que usted lo tenga. ¿Qué tiene que hacer para hacer un devocional? Primero, escoge un horario específico. ¿A qué horas es más conveniente? Mi recomendación es que sean las mañanas. Antes de que empiece todo el correr y correr, levántese un poquito antes y que sea un tiempo específico, ¿sí? No piense en mi tiempo libre. Si usted piensa así, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiempo libre puede ser un día, puede ser una hora. Entonces es más importante que usted diga, este es mi horario. Todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana voy a dar un tiempo para buscar a Dios. Entonces, si agendamos esto, ¿sabe qué? Va a ser más fácil que usted y yo lo hagamos. Si usted tiene un horario ahí específico. Y bueno, otro aspecto es, ¿qué tengo que hacer después de tener un lugar, un tiempo? Bueno, elija un libro o elija de la Biblia. O también, ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a leer? ¿Qué va a meditar en la palabra? Ore a Dios, dígale, Padre, háblame, muéstrame dónde debería yo empezar. Si usted no tiene la costumbre de leer la Biblia, puede empezar con alguno de los evangelios. Puede empezar con el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. Y le recomiendo también que pueda empezar a leer un proverbio, un capítulo diario. Eso le va a ayudar a tener más sabiduría de parte de Dios. Pero si usted empieza intencionalmente a buscar y empieza a leer, y entonces en el momento que Dios le esté hablando, usted va a escribir una porción de la Biblia. Y ahí es donde usted va a meditar. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. No es recomendable que usted diga, ay, como caiga, pastor. Cabo Dios me va a hablar. Y no se trata de eso. Se trata de ser intencionales, de ser constantes y sobre todo tener una disciplina ¿sabe qué? Voy a leer Santiago. Voy a leer un capítulo de Santiago y usted empieza a meditar en Santiago y luego hasta que acabe el capítulo. Luego puede agarrar otro libro de la Biblia y así usted lo puede ir haciendo. Entonces, elegir un libro va a ser algo bueno. Otro aspecto, escoja un lugar específico. Un lugar donde no sea interrumpido por nadie. Yo le recomiendo ponga su celular en vibrador, un lugar donde usted no pueda distraerse. Entonces, aquí yo le puse un ejemplo. Una mesa, un lugar. Yo sé que a muchos les gusta el cafecito, pero pues la idea es que usted tenga un tiempo donde usted diga, este es mi tiempo, y diga a su esposa, no me interrumpa, guarda a los niños, amárralos, no sé. Pero quiero tener mi tiempo con Dios. Entonces usted ora y tiene un tiempo, ahí un lugar, busque un lugar especial donde usted diga, aquí me siento bien, aquí nadie me va a interrumpir. ¿Sí? Yo sé que algunos lo hacen en el baño, pero no es lo apropiado, se le duermen las piernas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tenga un lugar, que tenga una hora, que escoja un material. Obviamente, la recomendación es que sea la Biblia. Hay muchos libros devocionales que son buenos, lo puede usar, pero lo mejor es directamente de la Escritura. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, tenga listas las cosas que va a necesitar. Una Biblia, una pluma, un cuaderno o un manualito como el que acabamos de hacer. Y entonces usted ya va a tener listo el lugar, el horario y todo. Ya no más esperar que el amado se haga presente y estar usted hablando con Dios. ¿Cómo va a comenzar el devocional? Muy sencillo, orando. Lo primero que tiene que hacer, una vez que haya elegido el lugar, el tiempo y todo, entonces usted se sienta o se hinca como usted quiera, usted toma un tiempo y empieza orando. Padre, hoy vengo delante de ti, quiero poner este tiempo contigo para que tú me hables, así que te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe, me revele. Y entonces usted empieza a leer la Escritura y mire, cuando menos espere, el Espíritu Santo va a estar hablando. Él es el maestro por excelencia. Y esa vocecita que parece que no, que está ahí como dormida, va a ser el Espíritu Santo que va a estar hablando. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Entonces, una oración corta que le ayude a poner delante del Señor. ¿Qué más va a hacer? Bueno, usted va a tener, yo lo que hago, por ejemplo, tengo una pluma de 4 colores. Tengo un marcador. A mí me gusta subrayar. Me gusta poner anotaciones. Entonces, ahí en su Biblia, o si usted dice, yo no quiero rayar la Biblia, lo voy a hacer en un cuaderno. Entonces, ahí en su cuaderno usted empieza a anotar estas cosas, ahí subraya, ahí pone anotaciones. Entonces la idea es que usted tenga ahí cosas que le llaman la atención, algo que Dios le está hablando específicamente. Puede ser esas palabras, esas frases que de repente parezcan extrañas, o puede ser también algo que sea interesante. Por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo esa parte de Marta y María,
Si nos vamos a diferentes versiones, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar más riqueza por las palabras. Y entonces algunas palabras usted las subraya, las encierra, dice: a mí me llama la atención esto, o Dios me está hablando con esta palabra. Entonces para eso nos sirve anotar, subrayar, escribir. Y alguna de las cosas que podemos hacer es contrastar. ¿Para qué? Para ver qué Dios quiere hablarnos. Entonces, si usted hace eso sistemáticamente, mire, naturalmente después de algunos días, dicen que 21 días se ocupan para hacer un hábito. Entonces usted hágalo regularmente y sabe que cuando lo hagamos, ¿qué va a pasar? Ya va a ser algo natural. Ya va a ser algo que no le va a costar mucho trabajo, porque ya lo implementó en su vida. Después de leer, de subrayar y todo, entonces medite. A ver, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Y entonces pregúntale a Dios: Señor, ¿qué me quieres hablar en este momento? Muéstrame. Ahora, esto que me estás hablando, Señor, ¿es para mí? ¿Es para este tiempo? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces empieza ese diálogo con el Señor y sabe, el Espíritu Santo le va a estar hablando. De verdad. Practiquémoslo, iglesia, y va a ver que usted se va a dar cuenta. Y cuando menos espera, usted va a tener esa comunión, ese deleite, que se le va a pasar el tiempo. Mire, yo veo a veces que nosotros los hombres a veces vemos un partido de fútbol 90 minutos, y ¿sabe qué? Y no se nos hace pesado ver un partido. Pero para leer la Biblia a veces dicen: no, pastor, con 5 minutos ya me estoy durmiendo. Porque tiene que ver con ¿qué? Con el deseo de su corazón. Todo aquello que tú le des importancia, todo aquello que te cautive, va a atrapar tu corazón. Si tú dices: la palabra de Dios es relevante, esta es la carta de amor de Dios para mí. Si tú y yo le damos esa importancia, mira, tú vas a estar como esponjita recibiendo todo. Hace mucho me acuerdo que fuimos a un evento en Saltillo. Era una conferencia para líderes y pastores. Y fuimos varios de aquí de la iglesia. Y yo me acuerdo que un hermano dijo: yo voy a ir a ese lugar, y todo lo que prediquen, todo lo que enseñen, lo voy a tomar para mí. Y sabe, cuando terminamos el evento, este hermano venía pero súper impactado, porque estaba como esponjita absorbiendo todo. Decía: porque todo lo que Dios hable, eso va a ser para mí. ¿Qué tiene que ver ahí? La actitud. Cuando estamos abiertos en mente y corazón, ¿sabe qué? Dios nos va a hablar. Pero si usted está aquí, está pensando que va a comer, que va a almorzar, que tiene que hacer una cosa, usted no está concentrado en que Dios le hable. Eso tiene que ver con ¿qué? Con inclinar mi oído y escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que yo aprendí en un seminario, en un curso que nos daban a los pastores, es que si un pastor o cualquier creyente que no sepa escuchar a Dios, ¿sabe? Esa persona está destinada a hacer cosas equivocadas, a no ser una persona dirigida por el Espíritu Santo, por la palabra. ¿Por qué? Porque no tiene la costumbre de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Hay muchas maneras. Primero, a través de la palabra. Su Espíritu Santo nos habla, pero también Dios nos puede hablar a través de personas, de situaciones, de circunstancias. Dios lo puede hacer. El asunto es que tú y yo estemos listos o dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hoy usted ha venido a esta iglesia porque usted ha mostrado un interés de venir a escuchar una palabra, de venir a adorar a Dios. Pero si usted está en el celular, distraído, haciendo otras cosas, sabe que su mente no está aquí. Está su cuerpo, pero su mente no. Entonces es importante que cuando estemos meditando en la palabra, que digamos: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame, que tu hija escucha. Y después de que hayamos orado, de que hayamos leído, que hayamos meditado, que hayamos tenido esa interacción con el Espíritu Santo, entonces ¿qué sigue? Orar. Entonces sigue la parte práctica, y entonces usted le empieza a preguntar a Dios: Señor, ¿hay algo aquí que tengo que imitar en esto que he leído, en esto que tú me has hablado? ¿Hay algo que tengo que hacer? O la otra es: ¿algo que tengo que evitar o dejar de hacer? Usted empieza esa comunión con el Espíritu. ¿Hay algún mandamiento? ¿Hay alguna promesa que tengo que hacer? ¿Algún ejemplo que tenga que seguir? Si usted ve a Marta y a María, Señor, viendo a estas dos mujeres, ¿cuál es el ejemplo que tengo que aprender? Y si usted empieza esa interacción con el Espíritu y la palabra, mire, Dios va a estar hablando. Y va a venir un rema de parte de Dios. Y usted va a decir: wow, lo he leído un montón de veces y no me había dado cuenta. Dios me está hablando. Dios siempre te está hablando. El asunto es que no estamos escuchando. ¿Hay algún pecado, Señor, que tenga que confesar y alejarme de él? ¿Sabe que hay mucha gente que no quiere meterse a orar o buscar la palabra de Dios porque dice: es que si lo hago, Dios me va a hablar y no me va a decir que deje tales cosas y yo no las quiero dejar? Bueno, ese es otro problema.
Cuando tú y yo somos honestos, mire, Dios nos va a ayudar, nos va a hablar y nos va a guiar hacia donde Él quiere que vayamos. Ahora, hay algo, Señor, al final, ya para terminar, hay algo por lo cual deba mostrar gratitud. Hay algo por lo cual yo deba darte gracias en este día. Y entonces Dios le va a poner a lo mejor personas, situaciones, cosas que Dios ha hecho para que usted y yo seamos agradecidos. Y en ese momento usted diga: Padre, gracias por la salud, gracias por la vida, por mi esposa, por mis hijos, incluso por mis enemigos, Señor, que me hacen crecer. Y usted empieza a ser agradecido. Eso es así de sencillo, hacer un devocional. ¿Cuánto creen que es complicado? Es fácil. Ahora, le voy a dar algunas ideas de cómo hacer un devocional ahora como familia. Número 1, orar para dar tiempo para un devocional. Lo primero, nos reunimos como familia, vamos a orar. Siempre la oración es vital al iniciar y al terminar. Después, esto es opcional, pueden poner un canto de alabanza si a alguien le gusta cantar, o un canto de YouTube, o ponen ahí algo donde puedan cantar, o a capela, o si alguien toca un instrumento, lo pueden hacer. Luego leen una porción de la Escritura. Y ahí, después de que leen, entonces empiezan a preguntarle a Dios: Señor, háblanos. Y ahí es lo bonito, donde usted le pregunta a sus hijos: ¿qué te habló a ti el Señor? ¿Qué te mostró a ti el Señor? ¿Sabe que hace años fuimos mi hijo y yo, David, a Canadá, y fuimos a una iglesia y nos estaban dando un curso de cómo escuchar la voz de Dios? Y me acuerdo, hermanos, que en ese tiempo, después de que nos dan esto que estoy hablando un poco yo hoy, nos dieron ese curso. Después a los pastores nos pusieron en diferentes grupos. Y me pusieron a mí un grupo y había como 6 hermanos de esa iglesia. Y entonces lo que ellos hacían era que el pastor se ponía en medio, ellos oraban y le pedían a Dios que les mostrara si había algo, una palabra para el pastor. Y entonces era algo muy interesante porque la iglesia estaba practicando. Y entonces decían unos hermanos: mira, si esto te hace sentido, tómalo. Si no, hazlo a un lado. Y empezaban a decirme: mira, yo veo en ti esto, Dios me está mostrando esto, Dios me dice este versículo, yo estoy sintiendo esto de parte de Dios. Y entonces era algo muy padre porque la iglesia estaba practicando cómo escuchar y cómo ejercitar el hablar de parte de lo que Dios decía. Una de las cosas que nos decían: no digan así dice el Señor. No, es yo estoy sintiendo esto. Si te hace clic, si te ha sentido, tómalo. No tomarlo como así dice el Señor, porque ese es un riesgo que también podemos tomar y nos podemos atribuir a lo que Dios no dijo. Entonces hay que ser muy cautelosos con eso, ¿sí? Otro aspecto muy importante, compartir las peticiones. Ya después de que hablaron, se retroalimentaron: a ver, ¿tienes alguna petición? Y te vas a dar cuenta, mi hermano, mi hermana, que a veces tus hijos tienen peticiones que nunca te han mostrado, nunca te han dicho. A lo mejor están preocupados por su apariencia, por sus amigos, por algún familiar, y nunca te lo han dicho. Pero en ese momento en que interactúan como familia, ahí se abre un diálogo y entonces hace una comunicación. Y no nada más que papá y mamá oren, que también los hijos oren, y eso va a hacer que sea algo muy bonito. Puedes enseñar a tus hijos a orar y también que ellos puedan fluir en este momento de gratitud. Y al final, pues sigan dando gracias a Dios, y si pueden memorizar un versículo, sería excelente. Lo pueden hacer una vez a la semana, estaría muy bien. Si usted dice lo podemos hacer 2 veces, excelente. Lo ideal sería que se empiece a hacer, ¿sí? Y la otra, delegar y que todos participen. La siguiente semana le va a tocar a esta hija o a este hijo decir el versículo, a ti te va a tocar orar, a ti te va a tocar el canto, y entonces todos interactúan. Y eso es algo que podemos hacer en familia, ¿sí? Es una práctica que se puede empezar a hacer. Ahora, hay una herramienta, mis hermanos, que se llama Emoao. Este Emoao es un acróstico, ¿sí? Son las primeras letras de unas palabras que se forman. Y aquí vemos en el ejercicio o en la diapositiva, Emoao significa escritura, ¿sí? Y vamos a agarrar la primera letra de cada uno. La escritura es la palabra. Vamos a tomar un versículo para leer y memorizar la palabra. Es lo primero. Y después mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Sí? Es lo mismo que le expliqué, pero en este acróstico se hace este tipo de dinámica, ejercicio que lo podemos hacer. Y en el manual que le estamos ofreciendo como iglesia, aquí viene esa dinámica, ¿sí? La escritura, y luego vemos, bueno, lo tienen ahí, pero lo tienen en sus hojas. Escritura, mensaje, obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es lo que Dios me está hablando que tengo que hacer. Y luego arrepentimiento, que es la letra A. Bueno, algún pecado que tenga que confesar.
Muchas veces cuando estamos meditando en la palabra, Dios nos va a hablar y nos va a decir esta actitud, o tienes que arrepentirte de esto, o hiciste tal cosa equivocada, ofendiste a alguien. Y entonces Dios te muestra que tienes que arrepentirte y pedir perdón. Y la otra es oración. Cómo yo le puedo dar gracias a Dios por las cosas que Él me está hablando y las cosas que tengo que hacer. Y por último es la aplicación. Bueno, de lo que he aprendido, qué cosas debo hacer y cuándo las voy a hacer. Entonces, esta es una manera muy práctica, iglesia, de poder tener un tiempo con Dios, un tiempo devocional. Yo sé que algunos dicen, no, pastor, pero si tú ves si tú valoras lo poderoso que es esto, mira, lo vas a hacer. Si tú dices, para mí no es importante escuchar a Dios, ni lo vas a implementar, ni lo vas a tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo? Sería la pregunta. ¿Cuánto tiempo, pastor, tengo que dedicar? Bueno, eso tú lo vas poniendo de acuerdo al tiempo que tú quieras dedicarle a Dios. Puede ser 5, 10, 15, 20 minutos. Te voy a dar un ejemplo de cómo puede hacerlo en media hora. Y se va así. Número 1, mira, la siguiente diapositiva. Idea de cómo hacer un devocional. Primero 5 minutos para orar y agradecer. ¿Será mucho tiempo orar 5 minutos y darle gracias? No, se va así. Ahora, si no está acostumbrado a orar, sí se le va a hacer mucho. A mí a veces me da pendiente poner a alguien a orar por los alimentos de los hermanos porque se avientan un sermón. Y digo, no, ya para cuando acabe de orar ya se me enfrió la comida. La oración de los alimentos, Señor, gracias por los alimentos que nos has provisto. No que empiece a orar por todos los países y empieza a reprender. No, es un tiempo de gratitud. Otro aspecto, 10 minutos para leer la palabra. Usted lee un versículo, lo medita y empieza ahí. Este es un ejemplo, puede hacerlo a la mitad. Dice, bueno, pastor, déjemelo al 50 porque es mucho. Bueno, 2 minutos y medio, 5 minutos. Entonces usted va a meditar en eso. 5 minutos para meditar en lo que Dios le habló. No es mucho tampoco. Y luego, bueno, usted empieza a escribir lo que Dios le ha hablado. Para eso es la importancia de tener un cuaderno de notas, para que no se le olvide. Y la otra es la aplicación. 5 minutos, a ver, Dios ya me habló, ¿qué voy a hacer? Y usted empieza a poner, número 1, voy a empezar a hacer tal cosa. Por ejemplo, si hoy estuviera escribiendo usted lo que estamos viendo, ¿qué sería la aplicación? Voy a empezar a implementar, voy a escoger un tiempo, un lugar, una hora, voy a empezar a conseguir todas las cosas para tener mis tiempos con Dios. Entonces usted va a empezar a aplicar, pero si no anota, si se lo queda acá, tarde o temprano se le va a olvidar. Y por último, 5 minutos para dar gracias a Dios por lo que Dios le habló, por lo que va a hacer y por las cosas que Dios ponga en su corazón. Y mire, se le va a ir así 30 minutos. Y si se le hace mucho, empiece con 15 minutos y se le van a ir muy rápido. Ahora sí, vamos a lo práctico. ¿Todos tienen su hojita? ¿Alguien no tiene hoja? Más bien, puede levantar su mano si a alguien le falta hoja. Si tenemos más hojas ahí, ¿ya se acabaron? Bueno, lleguen temprano, hermanos, para que puedan conseguir hoja. Si no, ahí va a haber manuales. Pero bueno, el ejercicio, tanto aquí como en casa, va a quedar grabado. Mañana les vamos a grabar, ya está ahí, ya se subió este formato para devocional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner vamos a cambiar la diapositiva, vamos a ver un versículo para practicar. Ayer orando le preguntaba a Dios, Señor, dime un versículo que sea fácil, que sea práctico y que la gente lo pueda hacer. Entonces, ahí está el versículo, Lamentaciones 3, 24 y 25. Anótelo ahí en su hojita, ¿sí? Ahí lo va a anotar. ¿Sí? Y yo, en la semana pasada yo hablaba de la importancia de leer 2 versiones diferentes para que usted pueda tener otro punto de vista. Mire, por ejemplo, Lamentaciones 3:24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Son 2 versículos cortitos, ¿sí? Pero mire aquí, mi porción, ¿qué es mi porción? Mi herencia. Ahora, si usted quiere encontrar un poquito más de revelación o de entendimiento de esto, le voy a leer otra versión que es la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Dice este mismo versículo, pero en otra versión dice, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Wow. No ocupo más. El otro dice, mi porción es de mi herencia y mi herencia es Jehová. Pero a lo mejor no me queda claro porque en ese tiempo para los levitas que le dijeran, ustedes lo que van a tener, ustedes su herencia, su porción es Jehová. Entonces ellos decían, todo lo que tengo es Dios. Y esta versión me dice, el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Ahora le pregunto, ¿ocupa algo más? No. Si Dios es todo lo que tienes y todo lo que necesitas,
no ocupas nada más. Entonces meditar en eso, iglesia, me va a ayudar. Y dice esta versión: por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que le buscan. Amén. Anote el versículo. Le voy a pedir si me puede ayudarle con el piano o poner música desde allá para empezar. Y vamos, ya después de que escriban el versículo, vamos a orar. Eso es lo primero que vamos a ver. Después de escribir el versículo, de haber seleccionado el versículo, vamos a orar. Así que ahí incline su rostro. Ahorita sigue escribiendo y vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, queremos hacer este ejercicio de cómo hacer un devocional. Y hemos elegido esta porción de Lamentaciones 3:24, 25. Señor, habla a cada uno de nosotros. Aquí en la iglesia, ahí en los hogares donde las personas estén viendo esta transmisión, que puedan hacer este ejercicio y que tú les puedas hablar conforme a tu palabra y que podamos llevar una meditación a nuestro corazón y que podamos aplicar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que mediten este versículo: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, dice, en Él esperaré. Pregúntele a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir con esto esta mañana? Que tú eres mi porción, que tú eres todo lo que tengo, todo lo que necesito. ¿Qué significa eso para mí? Que tú seas todo para mí. Pregúntele al Señor. Dile: Espíritu Santo, háblame. ¿Qué significa lo que este hombre está diciendo? Que tú eres todo lo que tiene. Y si usted le pregunta a Dios, mire, Dios le va a hablar. Octavio, Dios es todo lo que tú tienes, es todo lo que necesitas, no ocupas nada más. Él es tu porción, Él es tu herencia. Y Él te dice que si tú tienes tu esperanza puesta en Él y crees en Él y confías, sabes, Él va a estar contigo. Eso dice este versículo. Me encanta porque dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Esperar en Dios es una de las cosas más importantes, pero ¿sabe qué? Se nos olvida esperar, saber esperar. Y dice: al alma que le busca. Aquí me da muchas cosas Dios para hablarme. Él es mi porción, Él es mi todo. Debo esperar, debo confiar y sobre todo debo de buscar su presencia. Y pregúntele a Dios: Señor, mensaje, ¿de qué me estás hablando esta mañana? Ahí escríbale. ¿Qué me estás diciendo? El pastor está hablando mucho, pero quiero oír tu voz. ¿Qué me estás diciendo esta mañana? ¿Hay algo por lo cual yo deba dar gracias? ¿Hay algo que tú quieras mostrarme esta mañana a mi corazón? Pregúntele al Señor. Tenga ese diálogo ahí con Él, ahí en casa. Tenga ese diálogo con Dios. Pregúntele: Señor, ¿qué me quieres decir esta mañana? Que tú eres todo lo que tengo y todo lo que necesito. ¿Qué significa eso para mí? Y si eso, mi hermano, baja a tu alma y a tu corazón, mira, vas a decir: wow, o sea, no había meditado en eso, que si Dios es todo lo que tengo y lo que necesito, no ocupo nada más. Habla con Él. Este es tu tiempo para hablar con Él. Bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Qué significa eso? Escríbelo ahí. Tómate ese tiempo y deja que el Espíritu Santo te ministre, sea aquí o sea ahí en casita. Deja que Dios te empiece a hablar. Dios siempre está hablando. Aquí está su palabra: mi porción. Subraye ahí palabras claves: mi porción. Mi alma espera en Dios. Ponga ahí: en Él esperaré, en Él esperaré. Subraye: en Él voy a descansar, en Él voy a confiar. Subraye. Y dice: bueno es Dios. Bueno es Dios contigo. Dice un salmo: probad y ver que Dios es bueno. Gustad. Dios es tremendamente bueno con cada uno de nosotros. Y deja que Dios le hable. Escuchar tu dulce voz rompiendo
caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz todos los días, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos. Decimos juntos: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar por reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Anhelamos tu voz, Señor. Gracias. Y no podría Amén. Gracias, Señor. estar. Dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué dice este versículo? Dice: no tengas miedo, yo te elegí, yo te escogí, tú eres mío, tú eres... Dios quiere que entendamos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tiene propósito en todo. Y dice: cuando pases por las aguas. ¿Qué significa? Que en algún momento pasarás por momentos difíciles, en algún momento pasarás por alguna tribulación, alguna dificultad. Pero dice la palabra que cuando pases por esas aguas, que Él va a estar contigo. Que no tengas miedo, que aunque venga ese momento de dificultad, de prueba, dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar. Y dice también: cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. A veces vienen pruebas a nuestra vida que nos pueden hacer salir de nuestra zona de confort, que parece que las cosas nos rebasan, pero Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a levantar, te voy a sustentar con el poder de mi fuerza, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te compré.
Yo te salvé y tú eres mi propiedad y estás en mi mano y nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano. Eso dice la palabra. Y dice: si pasas por los ríos no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, cuando pases por la prueba, dice, no te vas a quemar ni la llama arderá en ti. ¿Qué nos dice Dios? En mí estás seguro. Nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano. Si tú y yo logramos comprender la grandeza y el poder del Dios que tenemos, no habrá temor, no habrá dificultad, no habrá prueba que nos aleje. Nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios, ni prueba, ni dificultad, ni hambre, ni angustia, ni persecución. Nada nos puede arrebatar. Iglesia, en las manos de Dios estamos seguros. Si tienes un futuro que no es claro, sabes una cosa: con Dios todo es posible y Dios tiene lo mejor para ti, aunque tú no lo puedas ver. Esta prueba es pasajera, esa prueba pasará, pero al final lo que queda es que Dios está contigo y Él te va a fortalecer, te va a sustentar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas veces, iglesia, somos sacudidos por situaciones que salen fuera de nuestro control. Un accidente, una enfermedad, una tribulación, un problema familiar, un conflicto que nos saca de nuestra zona, y entonces pensamos que Dios nos ha abandonado. Dice su palabra: yo nunca dejo a los que me aman. Nunca. Si tú has pensado en algún momento que todo lo que Dios está permitiendo que pases es para decirte que no está contigo, es una mentira del diablo. En los momentos de tribulación y de prueba y de dificultad, Dios sigue siendo Dios y Dios está contigo. Pero es que no entiendo por qué pasó. No tienes que entender todo, solamente tienes que refugiarte en Él. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí bajo sus alas, iglesia, estamos plenamente seguros y nada ni nadie te puede tocar. Eso me habla de ¿qué? De un amor tan grande que tiene Dios para ti y para mí. Así que en esta mañana, cuando tú salgas de este lugar, vete con esa seguridad: Dios está conmigo, yo confío, Él me ayuda, Él me sustenta, Él me fortalece, Él me ama. Nadie te ha amado ni te amará como Dios te ama. Nadie. Tanto es su amor por ti que dio a su Hijo único para que tú y yo pudiéramos conocerle, recibir ese perdón de pecados, porque allí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años Él entregó su vida por ti y por mí, porque nuestros propios méritos no podíamos, pero con Cristo todo lo podemos, iglesia. Así que aprendamos a depender de Dios, aprendamos a escuchar su voz, hagamos estos tiempos intencionales de tiempos devocionales con Dios, iglesia. Te estamos dando las herramientas, te estamos dando prácticamente todo para que tú lo hagas. Si tú no lo quieres hacer, ya es responsabilidad tuya, pero hoy tú te llevas un gran tesoro, una enseñanza bien básica, bien elemental, pero a la vez bien profunda, para que tú y yo entremos en esa comunión con Dios todos los días. Y ¿sabes qué? Asóciate con alguien, invita a alguien, vamos a hacerlo y preguntémonos qué es lo que Dios nos está hablando. Si se puede primero en casa, pues mejor en casa, pero si no, busca un hermano, una hermana, a alguien que, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si empezamos a entrar en esto y empezamos a motivarnos uno al otro? ¿Qué te habló Dios a ti? ¿Qué me habló Dios a mí? Y es una manera también de darle cuentas a alguien para decirle: ¿sabes qué? Lo estamos haciendo. Cierro con esto. Hay una diapositiva más donde viene todo el diagrama de lo que acabamos de ver hoy. Pasos para hacer un devocional. Número 1, ponga un horario. Número 2, escoja un lugar. Número 3, ore. Número 4, marque y lea lo que está leyendo, la escritura o los versículos que Dios le dio. Número 5, medite en lo que Dios le está hablando, aplíquelo. Y número 6, termine orando y dando gracias a Dios. Bien sencillo, bien práctico. No necesita decir usted que tiene muchos años en la iglesia. Con esto que usted se lleva hoy, con eso que usted aprendió hoy en casita, usted puede empezar a tener un tiempo devocional con Dios y buscar la presencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar posiblemente con algunos? No tengo tiempo. No, sí tienes tiempo. Lo que tienes que hacer es organizar tus tiempos y ver qué cosas son prioritarias. Todas las personas que vivimos en este planeta tenemos exactamente las mismas cantidades de horas, de minutos, de tiempo. Tenemos 168 horas a la semana.
De esas 168 horas a la semana, ¿cuántas quieres disponer para escuchar la voz de Dios? Eso está en ti, eso está en mí. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a lo que realmente es importante? Las cosas que son importantes, iglesia, le dedicamos tiempo. Si para ti esto que acabas de escuchar es importante, tú le vas a hacer tiempo a Dios. Si tu familia es importante, si tu salud es importante, tú tienes que invertir tiempo en eso. Ahora, si no tiene tiempo para las cosas que realmente son importantes, entonces realmente esto que acabamos de ver no es importante para usted, porque esto es vital. La palabra es alimento para nuestra alma. Esto es vital, iglesia. Buscar la presencia, la guía del Señor. Ahora, si usted anda, corre o anda viajando, bueno, en esos trayectos usted lo puede hacer. Yo voy en el carro y voy cante, voy adorando, voy escuchando predicaciones, voy escuchando proverbios y voy todo el tiempo. No le doy oportunidad a mi mente que ande divagando. Siempre estoy enfocado en buscar. Estoy en mi casa igual, estoy en el banco. Usted me va a ver siempre con un libro, una Biblia o algo. No estoy ahí pajareando. Me gusta aprovechar el tiempo. Y sí, a veces soy muy aburrido cuando voy a reuniones porque me gusta hablar de cosas que tienen que ver con relevancia, que tienen que ver con Dios. Y a veces, el pastor nada más está tirando. Estamos jugando a boliche y nada más está hablando de que Cristo viene. Se crea. ¿A qué me refiero? Que aprovechemos. Si usted se va a juntar con alguien, edifíquense. Hablen cosas que realmente valgan la pena, cosas que tengan que ver con eternidad, no como prójimo. Y va a ver que en esas pláticas Dios va a hacer algo bonito. Amén. Muy bien, vamos a orar. Dice Apocalipsis 3:20, mira, estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere tener comunión contigo, iglesia. Tiene comunión conmigo. Si oyes mi voz y abres la puerta, ¿qué va a hacer? Yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Cenar con Dios es un tiempo en el cual tú y yo oímos su voz. Comunión, compañerismo. Y la otra semana no te la pierdas porque vamos a empezar a hablar de la importancia de la oración. Vamos a conectar estos tiempos con oración y vamos a estar practicando, iglesia. La idea es que esto sea una práctica natural en nosotros. Amén. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias, vamos a orar por este tiempo. Padre, hoy en esta mañana tú has sido claro con tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, de la importancia de buscarte. Vimos el contraste entre Marta y María, Señor. No queremos ser como Marta. Queremos darle importancia realmente a tu presencia, a escuchar tu voz, a tu palabra, Señor. Y Señor, que esto que hemos aprendido esta mañana se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos realmente buscar esos tiempos intencionalmente. Porque sabemos que esto depende también de nuestro crecimiento, nuestra profundidad contigo y que podamos nosotros conocerte plenamente, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en fe y poder cada día agradarte en todo, Señor. Oro por tu iglesia, oro por las personas que están viendo esta transmisión. Señor, si hubiera alguien que no tiene una relación contigo, que esta mañana pueda hacer un alto y darse cuenta que sin ti no se puede, estamos perdidos, y que podamos invitar a Dios a que sea parte de nuestra vida. No como una religión, sino una relación personal a través de Cristo, en el cual nosotros reconocemos que hemos pecado, que lo hemos ofendido, y también abrimos nuestro corazón para reconocer esos pecados e invitar a Cristo a que sea nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, a crecer en tu fe cada día, a crecer en el conocimiento de quién tú eres.